¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen y todo lo que conlleva y se mueve en su entorno. En esta ocasión es muy especial porque vamos a reaccionar a un fragmento de un concierto de un artista chino que a mí me gusta muchísimo y que esa parte creo que es de los mejores amigos de Dimash allá en ese país de China, como lo es Terry Lin. Me enviaron este enlace por varios medios, tanto en comentarios de YouTube como por mensajes de Instagram, en donde me dijeron, Ático, ¿sabes qué? Dimash acaba de presentar como invitado en el concierto en solitario de Terry Lin. Pero aparte tuvieron un plus porque cantaron la canción de Unforgettable Day. De hecho, nosotros en este canal ya tenemos una reacción a un dueto que hicieron Dimash y Terry Lin cantando esta misma canción Unforgettable Day en un concierto pasado, creo que también de Terry Lin, en donde Dimash fue invitado y la cantaron juntos y fue espectacular. Pero en esta ocasión me comentaron que aparte de este dueto de Dimash y Terry Lin, también está Juan Xiaoyun, esa misma chica que cantó junto con Dimash la de Red Moon Rules y que cantó también en la reacción pasada que vimos un fragmentito de una canción en ruso que cantaron juntos. Es espectacular. Esta chica, yo estoy enamorado de esta chica, es muy bonita, tiene muchísimo talento, me gusta su timbre de voz, me gusta su color de voz y me gusta para que sea hasta novia o pareja de Dimash. Así de anonadado y enamorado de esta chica estoy, que me gusta muchísimo todo lo que hace ella y me gustaría, no sé, verla de novia de Dimash. Y en los comentarios ustedes también me han dicho que también les gusta como pareja para Dimash porque tienen muy buena química. Esa sonrisita en la de Red Moon Rules, cuando termina la canción que los dos hacen esa nota aguda del final, la sonrisa y la mirada que le da ella a Dimash es espectacular. Esa sonrisa encierra amor, esa sonrisa encierra ternura, esa mirada y esa sonrisa encierran admiración. Ya está, me estoy trabando porque es mucha R. Pero bueno, encierra muchísimas cosas esa mirada. Como diría el meme o como diría el dicho, si una chica te mira y te sonríe así, ella es la indicada. Ay, cásate. En serio que es espectacular. Bueno, me gusta mucho. Este trío va a ser espectacular. Terry Lin, Dimash y Juan Xiaoyun interpretando Unforgettable Day. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes de eso, así es. Corre el intro. Bueno, después del intro ahora sí vamos con la reacción. Esta vez la reacción va a ser totalmente nítida, no vamos a poner filtros de nada porque no es una grabación de un programa de televisión, sino que es un concierto. Obviamente es una fancam porque no tenemos la grabación original. No sé si algún día la vaya a ver, si algún día la hay, la vamos a volver a reaccionar sin ninguna duda, porque es impresionante unir estos tres talentos, Juan Xiaoyun, Terry Lin, Dimash Kudaibergen. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata y por qué tenían tantas ganas de que reaccionara a este video. Yo imagino que va a ser espectacular. Mm. Antes de que continuemos, déjenme saber qué versión les gusta más, en chino o en kazajo. A mí como que me gusta más en kazajo por la pronunciación que tiene Dimash, que tiene muy remarcadas las K y las R. No sé, me gusta mucho el sonido y el ritmo del idioma kazajo. Pero en chino también se oye bonito. Me gustan las dos versiones, pero no sé, me inclino más a la versión kazaja. Vamos a regresarle.
resonancia de su voz. Fíjense que algo que no me cansa de sorprender y siempre lo voy a remarcar es que por lo que sabemos Terry Lynn y por lo que ustedes me han dicho, ya es un hombre de una edad avanzada. ¿Cuántos años tendrá? ¿Más de 60? Y tiene una peculiaridad en su voz de que no se le oye la voz cansada como a un ser humano normal por el desgaste del paso de los años. Se le va cansando la voz y se les empieza a escuchar la voz un poco más temblorosa y no alcanzan a llegar a ciertos registros que en su juventud, cuando sus cuerdas vocales estaban en su plenitud, podían hacer. Pero Terry Lynn tiene esa magia, ese don natural en su voz. Yo imagino que también se la ha de cuidar muchísimo, ya de ejercitarse todos los días, vocalmente hablando. Y es que hasta físicamente él no parece una persona de una edad tan avanzada. Digo, a los 60 todavía eres joven, digamos que ya empiezas a tener una decadencia física después de los 70, ¿no? Es cuando ya se te empieza a notar más. Pero en los cantantes, sobre todo porque el uso de sus cuerdas vocales es constante y es muy seguido, obviamente y naturalmente sucede un desgaste y se les empieza a oír la voz como que más cansada, más temblorosa. eh, Físicamente como que ya no alcanzan a tener el mismo soporte diafragmal, bueno, en el diafragma. No sé, pero Terry Lynn tiene esa virtud, que hace que su voz se oiga fresca. No se le oye una voz de una persona mayor, para que me entiendan. Y es que ni físicamente él se ve como una persona mayor. Pero bueno, escuchen muy bien sus notas largas y cómo la voz se le oye constante, se le oye parejita. No se le oye una voz cansada por el paso del tiempo. La resonancia de su voz. Muy clarita su voz. ¿Ven a lo que me refiero? Sus notas son muy claras, son muy cálidas. Si ustedes cerraran los ojos y no conocieran a Terry Lynn y nada más escucharan el audio, dirían, sinceramente, pónganme en los comentarios, dirían que es una persona de más de 60 años. No pareciera que es una persona de entre 30 y 40, porque ya se le oye una voz madura, pero no de una persona tan mayor, ¿no? Es increíble su voz, me gusta mucho. Poder. Uf. Obviamente, cuando entra Dimash, hasta yo me puse feliz. Se me alegró el corazón. Entra Dimash y luego se te ilumina la cara con una sonrisa como que diciendo, hasta la misma gente cuando Terry Lynn señaló y iluminaron a Dimash, toda la gente le hizo como que, wow, está Dimash aquí. Es sorprendente, me gustó mucho, quiero volver a ver ese intro porque todos creo que lo queremos volver a ver, a disfrutar ese momento. Pero tengo que decir algo de Hwang Xiaoyun. No me gustó su entrada. O sea, su entrada, su aparición física fue espectacular. Porque estaba todo en negro y de repente Terry Lynn alza la mano, se ilumina a Hwang Xiaoyun, bueno, Xiaoyun, y empieza a cantar. Una voz muy bonita, muy cálida, muy femenina, muy dulce. Pero como que siento que el tono que utilizó o que escogió para esta introducción no hizo match con la canción. Eh, yo imagino que han de haber dicho, Terry Lynn, yo la voy a cantar de cierto estilo para que tenga imponencia la canción. Y cuando entra Xiao Yun,
como que la suaviza demasiado, le rompe el flow, le rompe el mood a la canción. O sea, ese como que dramatismo y solemnidad que le estaba dando Terlin se lo rompió en cuestión de segundos Xiao Yun con su voz. Ella cantó espectacular porque canta muy bien, tiene muchísimo talento. Canta muy bonito, su voz me encanta, ella me encanta, todo lo de ella me encanta. Pero como que siento que para la canción le rompió un poquito el flow, el mood, el ritmo, la atmósfera, el aura, como lo quieran llamar. Escuchen bien. Vamos a regresarle. Vean, aquí está cantando Terlin dándole un cierto contexto a la canción. Y se escucha una canción madura, una canción, no sé, bonita. Y cuando entra Xiao Yun, como que le rompe toda esa magia del momento y lo suaviza. Y bueno, luego ya entra Dimash y lo vuelve a levantar, como que diciendo, tengo que venir para que esto genere dinero. Escuchen con mucha atención. Un estilo imponente, dramático, si quieren llamarlo así. Y le falta... Lo suaviza demasiado. Lo suaviza demasiado. Lo suaviza demasiado. Como que le falta agarrar madurez escénica. Porque obviamente no podemos decir madurez actoral porque es una chica muy joven. ¿Cuántos tendrá? Como 23, 24, por ahí más o menos. Y le falta como que ese... para agarrar y hacer la voz dulce, pero mantenerse en la misma atmósfera. Ella la suavizó demasiado. No sé si notaron bien el cambio de, de mood, de flow en la canción. Vamos a escuchar otra vez cuando entra ella. Y lo suaviza mucho. Fíjense que me quedé pensando en algo. O sea, lo vuelvo a repetir. Ella lo hace excelente. Canta muy bonito, tiene una voz muy hermosa y ella me gusta, estoy enamorado de ella. Pero la cuestión es de que yo creo que puede ser que estemos tan acostumbrados a escuchar cómo le interpreta Dimash que nos choquea o nos llega a causar como que un desajuste ver que alguien la cante de una manera diferente. Porque Terry Lynn hasta cierto punto le está dando la importancia a la remarcación y como que hasta cierto punto agarrando el estilo medio operístico en sus notas remarcadas. Porque se oye con presencia, con imponencia, con mucho cuerpo, muy redondas. Y cuando entra Xiao Yun a cantarla a su estilo, por lo que se ve ella es... es que ella también tiene el estudio operístico, no sé por qué no se recargó más ahí. Yo imagino que también puede haber sido por ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Por un acuerdo previo, por el arreglo de la canción que la hayan querido arreglar así, de que Terry Lynn y Dimash la hacen solemne y Xiao Yun con su voz tan bonita y tierna y cálida la hace más femenina, más suave. Puede ser, pero yo creo que va a ser más porque estamos tan acostumbrados a escucharla como la canta Dimash que cuando alguien la canta diferente como que nos da un cortocircuito. Puede ser eso. Porque les digo, si se dan cuenta, Terry Lynn le está cantando hasta cierto punto a un estilo un poquito más a lo Dimash, remarcando con presencia y mucho fuerza en las partes melódicas más largas. Y Xiao Yun lo que hace es que las suaviza esas partes largas y como que las baja de volumen. No sé, puede ser eso. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Un poco operístico. Ella llega y la suaviza.
pero lo hace muy bien. Ah, muy bonito, muy bonito. Momento de que la gente grite. Mmm, qué interesante. Qué interesante. Acabo de descubrir otra cosa. Si se dan cuenta, Dimash también la está cantando muy al estilo de Juan Shayun. Muy suave. Pero se le nota algo diferente a la suavidad de Dimash. La suavidad de Dimash, a comparación de la suavidad de Xiaoyun, la suavidad de Dimash como que tiene más cuerpo, más presencia, y la suavidad de Xiaoyun lo que está haciendo es como que la está volviendo hasta cierto punto etérea, como que la está desvaneciendo. O sea, ella está cantando las partes y algunas partes termina como que soltando el aire y volviendo su fraseo difuminado, por así decirlo. Tiene una intensidad y la va bajando hasta que desaparece. Y la suavidad de Dimash tiene más cuerpo, más presencia, porque esa misma suavidad la sostiene con el mismo volumen. Pongan mucha atención. Estamos desmenuzando esto, algo que nunca hacemos realmente. Digo, como ustedes saben, yo no soy maestro de canto ni nada de eso. Simplemente soy un músico, un terrícola normal. Soy un dir más. Pero es lo que las sensaciones que me está provocando la canción. Ustedes me dejarán en los comentarios qué opinan de estas suavidades que les estoy hablando. Escuchen con atención la suavidad de Xiaoyun, como sus fraseos, algunos los termina completos pero les baja el volumen y algunos los termina totalmente soltando el aire, dejándolo ir y bajando el volumen. Y Dimash su suavidad la sostiene, la mantiene, le da redondez, le da cuerpo. Digo, son estilos muy diferentes, pero que se compaginan muy bien. Ya lo vimos en Red Moon Rules. Y bueno, la, el entendimiento y el carisma que le agregan Terry Lynn y Dimash cuando ellos cantan los dos juntos es impresionante. Tiene otro nivel, ¿no? Pero comparen las dos suavidades. Ah, deja ir el aire. Y lo vuelve a bajar el volumen. Le sube el volumen y lo sostiene. La única vez que la sostiene. Y Dimash lo sostiene. También lo hace suave, pero le da más cuerpo, más presencia. Aparte que Dimash le está cantando en kazajo. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Terry Lynn y Xiaoyun la estaban cantando en chino y Dimash la está cantando en kazajo. Tenemos las dos versiones para los pikis, como yo, que decíamos que me gustaba más la versión en kazajo, pero también en chino se oye bonito. Bueno, ahí tienen las dos, cállate los ojos. Melisma. Cuerpo. Cuerpo, resonancia, presencia. Esa armonización entre Xiaoyun y Dimash. En serio, deberían de casarse ellos dos.
Dimash, si no te apuras, me voy a casar yo con ella. Me encanta cómo armonizan, se entienden muy muy bien, sus dos estilos se compaginan bastante perfecto. Porque utilizan los mismos recursos de diferente manera, pero utilizan los mismos recursos. Me gusta mucho, me gusta muchísimo. En serio que me gusta muchísimo. Escuchen cómo armonizan los dos. Yo pensé que iban a cantar los tres, Terry Lin, Xiao Yun y Dimash. Pero no, nada más fue un dueto, una armonización entre Xiao Yun y Dimash. Se escuchó espectacular. Se escuchó espectacular. ¡Wow! Mm. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó ese adorno vocal que hizo Dimash. Me encantó que Xiao Yun la haya dejado ir y que Dimash se siguiera haciendo sus adornos vocales. Espectacular. Amo esta versión. Ahora espero que entre Terry Lane a cantar junto con ellos dos porque se va a ir celestial. La deja ir y Dimash se sigue. Mm. Ahí está Terry Lane. Yo imagino que ya no va a cantar los tres. Dense cuenta. Dimash y Terry Lynn están cantando de la misma manera. A lo mejor por eso me causó el shock al principio, porque Terry Lynn, como les dije, la canta muy al estilo Dimash. Remarca las notas como las remarca Dimash, con más presencia, inclinándose un poquito más al estilo lírico del bel canto, sin llegar a tanto, pero utilizando ese apoyo y ese recurso. Y Xiaoyun lo que hace es que la canta a su estilo, muy popero, muy balada, muy suave. Y si se dan cuenta, Dimash y Terry Lynn están cantando similar. Y la voz que se oye diferente que la de Xiaoyun es porque la está cantando en otro estilo, más suave. Pongan mucha atención. Mm. Uh. Uh. Interesante. Interesante. Muy, muy interesante. Esta demostración vocal solamente lo único que me hace es respetar más y admirar más a Dimash. Porque para llegar a esa nota, Dimash le está haciendo en voz mixta. Y Xiaoyun para llegar a esa nota tuve que utilizar voz de cabeza. O super cabeza. Uh. Uh. Wow. Dimash, te amo. Te amo. Cásate conmigo. Hazme 3 hijos como siempre te digo. Pero discúlpame, no te pongas celoso porque también me voy a casar con Xiaoyun. Es impresionante. Escuchen los dos timbres diferentes. Lo de Dimash se escucha más apoyado a lo nasal porque está utilizando voz mixta. Y lo de Xiaoyun se escucha, bueno, obviamente porque está armonizando y está haciendo la segunda voz en este caso. Xiaoyun por eso tuvo que irse más arriba y utilizar voz de cabeza. Pero para hacer la misma nota, Dimash solo utilizó voz mixta y Xiaoyun se tuvo que ir a voz de cabeza. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y la primera voz mixta, la primera parte del que hizo Terry Lynn se escuchó bonito, se escuchó bonito. Yo pensé que lo iba a hacer Dimash, pero no, lo hizo Terry Lynn, después subió más Dimash y todavía subió más Xiaoyun. Impresionante. Este trío es antológico, esta presentación
Es hermosa y se va a quedar como una de las mejores versiones de Unforgettable Day. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Carolyn, Dimash y Shayun. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Si notaron, es que bueno, es volver a caer en lo mismo, pero es importante resaltarlo porque me está saltando mucho al oído. Terry Lynn es muy al estilo de Dimash. Ya lo vimos desde el principio de la canción la canta muy al estilo de Dimash. Pero aquí en este dueto eh, me saltó también porque se escuchan mucho, muy remarcados los estilos tanto de Terry Lynn como de Xiao Yun. Terry Lynn es un cantante más, digamos que decir, clásico, por así decirlo, por decir alguna palabra y darle diferencia. Se escuchó más su estilo sobrio, recargado en el lado al estilo operístico, si llegará a eso, pero recargándose a ese lado, en las partes donde se tiene que remarcar como lo hace Dimash. Y también se escuchó el estilo de Xiao Yun, un estilo más popero, más suave, más airado, más airoso. Escuchen bien la armonización de Terry Lin y Xiao Yun. Se escuchan muy marcados los estilos de cada uno. Uno al estilo más clásico y el otro más al estilo contemporáneo. Más suave, más breathy voice, más voz airosa. Escuchen los estilos. Si escuchan, la voz de Terry Lynn se oye con muchísimo más apoyo, más sólida. Y la voz de Xiao Yun se escucha muchísimo más suave, con más aire. Wow, pero se escucha muy bonito la armonización de los dos. Y notaron que cuando terminaron de hacer esa nota tan alta y Dimash se cayó, Xiao Yun se siguió y todavía moduló, subió de tono y continuó un momentito. Se escuchó impresionante, tiene unos registros también muy agudos, Xiao Yun. Escuchen cómo termina Dimash y Xiao Yun de hacer su belting y Dimash se calla y Xiao Yun se sigue, modula, sube la nota y sigue haciéndolo casi como en whistle tone, casi como el registro de silbido. Ahí. Y todavía la sube más y se calla. Clásico y popero. Obviamente hacen el dueto, armonizan Dimash y Terry Lynn y se escucha igual. Se escucha parecido porque cantan igual. O sea, cantan muy parecido. Terry Lynn esta versión de Unforgettable Day la está haciendo muy, como les dije, muy al estilo Dimash. Está haciendo las remarcaciones y está utilizando los recursos vocales como los hace Dimash. Yo creo que Terry Lynn no es porque quiera cantar igual que Dimash, sino porque está respetando los patrones que hace Dimash.
Wow, impresionante. Y aquí Xiao Yun lo que está haciendo es que está simplemente adornando vocalmente, está acompañando, armonizando con ellos, pero haciendo adornos vocales nada más, endulzándola por así decirlo, poniéndole el condimento al sabroso sazón que nos están dando Kudaibergen ni Terlin. Melisma de Dimash. ¡Oh! Ese final de Dimash dejándolo ir. ¡Oh! ¡Oh! Ese melisma aquí soy. ¡Wow! Xiaoyun, Dimash, Terlin. Padre e hijo, hermano y hermano, como le quieran llamar, esta relación entre ellos dos es espectacular. Espectacular. Yo creo que se ven más que amigos, se ven como hermanos. Como decía Dimash en The Singer, es mi papá. Y se quieren mucho. Tenemos una dirección en el canal donde Dimash está en su estudio de grabación ensayando y es su cumpleaños y llega Terry Lynn de sorpresa, le cae con un pastel. Esa reacción, vayan a verla, se los recomiendo mucho, es impresionante. Demuestra el nivel de cariño y afecto que se tienen el uno por el otro, de amor, de respeto, de fraternidad, de compañerismo. Como dice el dicho, los amigos son los hermanos que tú escoges. Es impresionante, porque digo, cuando tú naces y tus papás tienen otro hijo que es tu hermano, pues simplemente pues, nace y ahí está, y es tu hermano y lo quieres y lo respetas y lo ayudas y se apoyan y se aman. Pero fue por suerte, digamos así, fue algo no deseado. Pero un amigo es muy diferente porque lo tratas igual que uno de tus hermanos, pero tú lo escogiste. Por eso les digo que los amigos son los hermanos que tú escoges. Y esta relación entre Dimash y Terlin tiene ese tiene ese que me gusta mucho la relación que tienen ellos dos. Y obviamente Terlin cuando les agradece primero se voltea a ver a Dimash. Digo, no es por menospreciar a Xiao Yun, pero digo, hay prioridades, ¿no? Vean, se va primero con Dimash. 我的左手边有 Dimash， 右手边有黄小雨。那请大家举起手机来，帮我们拍一张全家福。来，准备好了。Para los que quieran sacar foto. 哎，对，我都听到儿女双全，谢谢你，谢谢你。 Xiaoyun es preciosa, no me lo pueden negar. Xiaoyun es preciosa y se ven muy bien Xiaoyun y Dimash juntos. Hasta miren, ahí ya se están casando, ella de blanco, él de negro muy formal, y el sacerdote o el rabino o la presencia religiosa, Terlin. Los está casando. 预备，来，1、2、3。好，接着。 Para las fotos. Once again. Ustedes lo saben, yo lo sé, los Gears lo saben. Voy a utilizar una de estas imágenes para miniatura de video. Ahí están volteando para todos lados para que todos tengan su foto.
好，再来最重要的，我们把麦克风夹带一下，比心。Diferentes poses, ahora con corazoncito los tres. See, I already told you, you're handsome. Yeah, and you're beautiful. Bueno, pues aquí termina esta reacción que ya se extendió muchísimo. Vamos casi para los 40 minutos, pero es que estuvo sabrosa, estuvo rica, estuvimos desmenuzando varias cosas. Me gustó muchísimo, la interacción de los tres fue espectacular, la interacción individual de cada uno también es espectacular y los duetos entre ellos tres estuvieron espectaculares. Xiaoyun, preciosa. Dimash, precioso. Terry Lin, magistral, precioso también. Y gracias a Terry Lin por ese detalle de invitarlos a su concierto en solitario. Es genial. Y aparte de cantando una canción que hizo famosa, Dimash. Me gustó mucho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó esta presentación? También me dijeron en los comentarios que Dimash, aparte, cantó una canción en solitario, que es la de Give Me Your Love. Déjenme aquí en los comentarios si quieren que la reaccionemos. Y también me dieron el enlace, me comentaron que Xiaoyun también cantó una canción en solitario. Déjenme aquí en los comentarios si quieren que reaccionemos a la canción de Xiaoyun en solitario. Sería interesante verla, ¿no? Ver la presentación de Give Me Your Love en solitario de Dimash, más la presentación en solitario de la canción de Xiaoyun. Sería muy bonito, pero ya es decisión de ustedes. Si ustedes quieren, díganme, Asiático, reacciona a las dos, por favor, y con mucho gusto. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Atico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.